Resolución de problemas con álgebra básica. En este video vamos a revisar algunas situaciones que podemos resolver utilizando la reducción de términos semejantes y los productos algebraicos. La primera situación nos propone un cuadrado mágico. Debemos entender que un cuadrado mágico consiste en que todas las sumas, tanto en diagonal, horizontal y vertical, nos den el mismo resultado. Bajo ese concepto, entonces, verificamos que la diagonal que tenemos nos da un resultado de 6x menos 10. El ejercicio consiste en completar los cuadros en blanco con las expresiones correspondientes, de tal manera que todas las sumas nos queden 6x menos 10. Vamos a completar el primer cuadro con la expresión menos 5x menos 9 y verificamos que esa suma nos quede efectivamente 6x menos 10. Del mismo modo, completamos luego en esa columna el menos 4, por lo tanto ahora la suma en vertical nos debe quedar 6x menos 10. Vamos a completar ahora la segunda fila con la expresión 5x más 1, lo que significa que ahora la suma de esa fila nos debe quedar 6x menos 10. Te puede ir haciendo las comprobaciones. Vamos a completar ahora con el x menos 3 y verificamos que esa suma en vertical también nos queda 6x menos 10. De la misma manera podemos completar el primer cuadro en la fila, ¿cierto? Verificamos ahí 6x menos 10 nuevamente. Menos 2x menos 6. Verificamos la suma. Está correcta, 6x menos 10. Estamos ocupando reducción de términos semejantes. Menos 3x menos 7 sería la última expresión que nos falta y debemos verificar ahora entonces la suma de la fila en horizontal, la diagonal, la segunda diagonal, 6x más 2, menos 1 más 3x, menos 4, menos 3x menos 7, también nos queda 6x menos 10. Y por último verificamos la última suma en vertical, 6x menos 10 también. Por lo tanto, en este tipo de ejercicios, verificamos primero cuál es la suma que debemos obtener y luego vamos completando con las expresiones que faltan en cada uno de los cuadros que estaban en blanco. La situación número 2, también con reducción de términos semejantes, nos habla de unas pirámides, llamada pirámide sumativa, donde cada término del bloque superior se obtiene de la suma, es decir, de la reducción de términos de los dos bloques que lo sostienen. Es decir, voy a obtener, si hacemos la reducción de estos dos términos, x cuadrado más 8x menos 9 con menos 6x cuadrado más 10x menos 3, obtenemos como resultado menos 5x cuadrado más 18x menos 12. Estamos haciendo la reducción de esas dos expresiones. Para el siguiente bloque de la pirámide vamos a hacer la reducción entre estas dos expresiones, menos 6x cuadrado más 10x menos 3 con el menos 7x más 10. Se mantiene el 6x cuadrado, el 10x con el menos 7 se reduce, me quedan 3x y el menos 3 con el más 10 nos queda más 7. Para el último bloque hacemos la reducción de las expresiones que acabamos de obtener. Nos queda entonces menos 11x cuadrado más 21x menos 5. De esa manera completamos este tipo de ejercicios de pirámides. ¿Ya? Podrían colocarnos otra figura eventualmente, pero la pirámide sumativa la resolvemos entonces haciendo la reducción de las expresiones para obtener el bloque siguiente. Veamos ahora una situación donde vamos a ocupar productos algebraicos. Volumen de cuerpos geométricos. Nos piden determinar la expresión para el volumen de ese cilindro. Recordamos entonces que la fórmula del volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Vamos a considerar una aproximación de pi igual a 3 al momento de reemplazar.
Si reemplazamos las expresiones que corresponden al radio, nos va a quedar 2x más 7 al cuadrado por 4x más 3, que corresponde a la altura. Y ya dijimos una aproximación de pi igual a 3. Resolvemos el cuadrado de binomio. Ya, la expresión podría quedar como estaba en primera instancia, pero vamos a hacer el desarrollo pensando en que también nos pudieran pedir el desarrollo del cuadrado de binomio que está ahí y la multiplicación algebraica que viene después con la expresión de la altura. Por lo tanto, desarrollamos el cuadrado de binomio, nos queda 4x cuadrado más 28x más 49, primer término al cuadrado, el doble del primero por el segundo, 2x por 7 me da 14, por 2 28, 7 al cuadrado 49. Mantenemos el 4x más 3. Vamos a resolver ahora la multiplicación término a término entre los paréntesis, 4x cuadrado por 4x, 4x cuadrado por 3, luego 28 por 4x, el 28x por el 3, el 49 por el 4x y el 49 por el 3. Llegamos a esa expresión. En esta expresión podemos reducir términos semejantes y nos queda entonces que el volumen es 3 por 16x al cubo más 124x cuadrado, que sería la suma del 12 con el 112, el 84 con el 196, lo reduzco, me quedan 280x y mantengo el 147. Por último, multiplicamos por 3 para llegar a la expresión final. Multiplico por 3 también término a término. Siguiente situación, una pirámide multiplicativa. En este caso, muy similar a la pirámide sumativa que vimos hace un momento atrás, vamos a obtener las expresiones de cada bloque multiplicando las dos expresiones de los bloques que lo sostienen. Es decir, para obtener el bloque superior, ¿cierto? Vamos a multiplicar menos 2x más 5 por 5x más 7. Como es una multiplicación, debemos utilizar los paréntesis y resolver multiplicando término a término. Luego reduzco y llego a que la expresión es menos 10x cuadrado más 11x más 35. Para el siguiente bloque vamos a multiplicar 5x más 7 por menos 12. Esta multiplicación también es término a término, un poco más rápida, me queda 5x por menos 12 menos 60x y 7 por menos 12 menos 84. Por último, para obtener la expresión que corresponde al último bloque, multiplicamos estas dos expresiones que hemos obtenido. También con paréntesis multiplicamos término a término. El menos 10x por el menos 60, el menos 10x cuadrado por el menos 84, el 11x por el menos 60, el 11x por el 84 y luego el 35 por el menos 60 y el 35 por el menos 84. Podemos ocupar reducción de términos semejantes en las x cuadrado y en las x, obteniendo la expresión final 600x cubo más 180x cuadrado menos 3024x menos 2940. Por último, vamos a ver una situación donde debemos resolver utilizando tanto reducción de términos como productos algebraicos. Nos están proponiendo esta figura que está compuesta por rectángulos con la información de que el segmento DE mide la mitad del segmento GH. No conocemos sus medidas, por lo tanto vamos a tener que determinarlas. Y además, calcular el perímetro de todos los rectángulos, el perímetro del rectángulo mayor, el área de los rectángulos interiores y el área del rectángulo mayor. Lo primero es determinar las expresiones para todos los lados. Sabíamos, miremos la figura nuevamente, que el segmento HI mide 3x más 9 y sabemos que el segmento completo mide 7x más 14. Por lo tanto, podemos determinar el segmento JD haciendo la diferencia entre estos dos. De la misma manera, sabemos que CD mide 4x más 6, por lo tanto, hago la diferencia con el segmento AH y obtengo GH.
y obteniendo GH lo divido en 2 y puedo sacar la medida del segmento DE, ¿ya? Porque me dicen que mide la mitad. Por lo tanto, como teníamos que este segmento era 3x más 9, se lo resto al 7x más 14 y me quedan 4x más 5. Si sumo 4x más 5 con 3x más 9, tengo la medida completa, 7x más 14. Al 4x más 6 que nos daban como información, le resto el 2x más 4 y nos queda que esto mide 2x más 2. Y como GH, ¿cierto?, es el doble del segmento de E, divido por 2, se simplifica, me queda x más 1 al dividir y tengo la medida de DE. La altura del rectángulo mayor sería 5x más 7, que sería la suma de estas dos expresiones. Con esa información ahora podemos calcular los perímetros. El primer rectángulo sería 2 veces el lado 2x más 4, 2 veces el lado 3x más 9. Resuelvo la multiplicación término a término de los paréntesis y luego hacemos reducción de términos semejantes. Rectángulo 2, tenemos los lados 4x más 5 y 4x más 6. Está 2 veces cada lado. Misma operatoria, elimino paréntesis, reduzco términos semejantes. Rectángulo 3, tenemos el lado 3x más 9, el lado 3x más 9 y el lado 2x más 2. Elimino paréntesis, reducción de términos semejantes y obtenemos el perímetro del rectángulo 3. Perímetro del rectángulo 4, tenemos el lado 7x más 14, que es la base, y la altura x más 1. Eliminamos paréntesis y hacemos la reducción de términos semejantes correspondiente. De esa manera tenemos el perímetro de los rectángulos interiores. Nos piden también el perímetro del rectángulo mayor. ¿Cuáles son los lados del rectángulo mayor? La base 7x más 14, que se repite 2 veces, por supuesto, y la altura 5x más 7. ¿Por qué 5x más 7? Porque al 4x más 6 le sumo el x más 1 y obtengo el lado completo, CE, que es 5x más 7. Luego de eso elimino los paréntesis y hago la reducción de términos. Por lo tanto, para el perímetro utilizamos reducción de términos semejantes y acá, como lo hemos planteado, un pequeño producto para eliminar paréntesis. También nos pide determinar las expresiones para las áreas de los rectángulos. Acá, por supuesto, comenzamos con la multiplicación de términos. Y el rectángulo 1, ¿cierto? Sabemos que el área de un rectángulo se determina base por altura. Por lo tanto, vamos a multiplicar 2x más 4 por 3x más 9. Hacemos la multiplicación término a término y luego reducción de términos con las x. Multiplico entonces 2x más 4 por 3x más 9 y luego reduzco para llegar a la expresión final. El área del rectángulo 2 es 4x más 5 multiplicado por 4x más 6. Multiplicamos término a término y hacemos reducción de términos semejantes al final. Área del rectángulo 3, multiplicamos los lados 3x más 9 por 2x más 2. Misma operatoria, multiplicación término a término y por último reducción de términos para las x. 6x más 18, obtengo el 24 que está ahí. Área del rectángulo 4, vamos a multiplicar 7x más 14 por x más 1. Multiplicamos término a término y hacemos reducción. De esta manera obtenemos el área de los rectángulos interiores de esta figura. La última pregunta consistía en calcular el área del rectángulo mayor. Hacemos la misma operatoria de lo que estábamos revisando recién. Multiplicamos la base 7x más 14 por la altura 5x más 7. 7x por 5x me quedan 35x cuadrado. 7x por 7 me quedan 49x. 14 por 5x me dan 70x y 14 por 7, 98. Sumo el 49 con el 70x y obtengo el resultado final, 35x cuadrado más 119x más 98. Hemos visto entonces ejemplos de situaciones que podemos resolver
con el álgebra básica de reducción de términos semejantes y productos algebraicos.